han presentado bastantes preguntas. Yo me voy a tomar la libertad de leer 4 de un solo golpe, y porque creo que reflejan el sentir de todas las preguntas, y les voy a dejar al panel que ellos asuman las preguntas a su criterio. Primera pregunta: si el comunismo ha mentido para lograr su establecimiento en países latinoamericanos, ¿qué podemos hacer para que la democracia, la verdad y la luz se actualicen y logren derrotar al totalitarismo? Otra pregunta: solo han pasado 30 años desde la fecha señalada por Orwell en cuanto a la burocracia eterna del sistema perfecto. Con la creación del Viceministerio de la Felicidad Total, creada por Maduro en Venezuela, aclare si esto lo soluciona. Otra dice: ¿podrías pasearnos por el entorno de la defensa de los derechos humanos en el ámbito regional latinoamericano, OEA, ALBA, Mercosur, etcétera? ¿Por qué existe la complicidad del silencio de la comunidad internacional? Y otra muy importante sobre el derecho de los trabajadores. El problema grave, más que pregunta, es una afirmación, pero lo traigo como pregunta. El problema grave es la existencia de la injusticia social, que es aprovechada por dictadores como Castro y después terminan con la dictadura castrocomunista, patrón explotador de todos los trabajadores. Por favor, ¿tienen micrófonos ahí? Creo que están abiertos. Sí. Sí. Bueno, voy a mencionar muy brevemente. Yo creo que la realidad orwelliana es mucho peor 30 años después, sobre todo por los avances tecnológicos. Orwell no conoció la explosión de la televisión, no conoció cómo se podían intervenir las comunicaciones telefónicas y no conoció muchas de las cosas que él podía intuir, pero que han sido peores. Ahora, enhebrándolo con la primera pregunta, que era sobre la victoria de la democracia, yo creo que la victoria de la democracia pasa por establecer las mentiras del totalitarismo y al mismo tiempo las ventajas de ese sistema democrático. Y desgraciadamente, esa lucha contra la mentira no es tan aguerrida y tan gallarda como debería de ser en muchas ocasiones. Y incluso en muchas ocasiones se asume parte de la mentira del totalitarismo como si fuera real. Mientras no se produzca un desnudar, o más bien mostrar que el emperador del totalitarismo está desnudo, no cabe la menor duda de que podrá seguir manipulando el lenguaje y engañando. Y yo creo que cualquiera que pueda observar lo que son las colas en Cuba, o las colas en Venezuela, o la situación de la sanidad en esos países, o la situación de la educación, no hablemos ya de la libertad o de lo que pueden ser los medios de comunicación, evidentemente hace muchísimo para desbrozar el camino, hace muchísimo para mostrar lo que es el totalitarismo y hace muchísimo para abrir camino a la democracia. Gracias. Bien, con respecto al aspecto relacionado a los derechos humanos y a las organizaciones que existen en Latinoamérica, en la comunidad internacional, referente a los derechos humanos, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que todos estos derechos humanos que han venido siendo enunciados y han formado parte de múltiples declaraciones, no han pasado de ese estatus de declaraciones. Y prácticamente aquellos derechos humanos que no están señalados como crímenes o delitos dentro de las jurisdicciones nacionales, simplemente pues no tienen una sanción desde el punto de vista nacional y en muchos casos desde el punto de vista internacional, hasta que aparece la Corte Penal Internacional, que trata de acabar precisamente, o que fue creada precisamente con el espíritu de eliminar el enmascaramiento que existe en la justicia de muchos países donde se violan los derechos humanos, pero donde el Estado o el gobierno opera de tal forma que consigue enmascarar
estos crímenes y estos delitos, o simplemente señalar a responsables de esos crímenes dentro de la oposición, criminalizando la oposición, criminalizando la actividad política de la oposición y señalando como culpables de muchos de los delitos que ellos mismos cometen a la oposición. Es el caso, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, en mi país, en Venezuela, de el comisario Simonovic, de los funcionarios de la policía que participaron en la defensa de los derechos de los manifestantes el 11 de abril del 2002 y que están presos porque están cubriendo el espacio que deberían estar ocupando los francotiradores que colocó el gobierno ese día de la marcha del 11 de abril del 2002. Gracias. ¿Algún otro comentario? Hay una pregunta que viene después de la última presentación. Es delicada, pero creo que no podemos dejarla pasar. ¿Considera usted que con el establecimiento de la muerte de Osvaldo Payá en una investigación internacional se genere el crecimiento de los cambios democráticos que el pueblo cubano necesita? Es delicada, perdón. El mismo Osvaldo Payá decía que los cambios tenemos que hacerlos nosotros los cubanos. Y el proceso de la investigación internacional es un camino largo, se hace muy difícil porque Cuba no colabora ni va a colaborar, por supuesto. Y yo creo que no podemos esperar por los resultados de la investigación internacional. Ojalá y un día podamos abrir la investigación internacional y demostrar la verdad, porque la verdad es muy necesaria para los pueblos. Ya lo hemos visto en los panelistas, cómo esta mentira enferma y esta mentira que ellos establecen es terrible. La mentira se combate a través de la verdad. Y es importante el restablecimiento de la verdad, no solo en el caso de la muerte de mi esposo, sino en muchos y cientos de casos que han sufrido el pueblo cubano. Yo pienso que es de los cubanos, de los venezolanos, de los bolivianos, de la verdadera solidaridad de despojarnos de nosotros mismos y para unirnos en lo fundamental, combatir la dictadura y combatirla desde la ley, combatirla con resolución, con responsabilidad, buscando establecer la verdad. Los riesgos son grandes y lo sabemos, pero es la única oportunidad que tenemos realmente de combatir el mal de estos totalitarismos que han invadido todo nuestro hemisferio. Gracias a nuestros 4 panelistas en este primer panel en Derechos Humanos y Justicia, el derecho de los demás. Cedemos el paso al segundo panel. Muchas gracias nuevamente. Panel de institucionalización, y lo presento a Horacio Medina, que va a ser el moderador de este panel. Horacio Medina es ingeniero graduado de la Universidad Central de Venezuela, miembro fundador y director de la organización sin fines de lucro Demos of the America, Democracy and Solidarity, y colaborador en distintos medios digitales e impresos como Noticiero Digital en Venezuela, el periódico quincenal Hispanos y el Semanario Venezolano, ambos en el sur de la Florida. Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo en los periodos 90-94, 94-98, 2000-2002 y director de la revista Sumaque y el boletín Guanoco, órganos de comunicación de la SBIP, 1998-2001. Pertenece al Colegio de Ingenieros, actualmente forma parte de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad de Venezolanos en Miami. Horacio.